estamos desarrollando una calculadora de matrices. La vamos a hacer en visual, pero nuestras primeras pruebas las vamos a hacer en consola. La vez anterior ya definimos, bueno, nos pidieron estas operaciones, tal vez le agreguemos alguna otra, pero intentamos hacer una abstracción de lo que vamos a codificar en la clase y llegamos a este diagrama. Nuestra clase matriz va a tener como atributo un arreglo bidimensional de tipo doble. Es un arreglo convencional, no es un arreglo de objetos, es un arreglo de tipo doble, 2 dimensiones, por eso es doble juego de corchetes. Y veíamos cómo quedarían las firmas de los métodos. Ya hemos visto ejercicios en donde objetos de una clase interactúan con objetos de su propia clase y el resultado nos da otro objeto de la propia clase. Entonces aquí, por ejemplo, la suma lo manda a llamar un objeto de matriz, se convierte en dis, le pasa como parámetro la segunda matriz, la que va a sumar, la va a recibir con la referencia m y va a regresar como resultado otra matriz. Bueno, eso ya lo hicimos con el vector, lo hicimos con el punto, aunque en el punto no sumamos, ahí calculamos un punto medio. Y bueno, la resta prácticamente es lo mismo, resta y multiplicación es prácticamente lo mismo. Una matriz manda a llamar el método, es dis, llega como parámetro otra matriz, es m, y el resultado es una matriz. Ya internamente, pues es lo que vamos a ir discutiendo. Pero tenemos, por ejemplo, una variante, una sobrecarga de multiplicación, en donde también me va a regresar una matriz, pero el parámetro que va a recibir es un escalar. Va a ser la multiplicación de una matriz por un escalar. Esta es la multiplicación de una matriz por otra matriz. Muy bien. Aquí puse ya algunos ejemplos, pero como estos más bien son objetos, no son clases, le voy a poner aquí otros nombres. Digamos, este va a ser el 1. Bueno, este va a ser el 2. Este va a ser el 2. Este va a ser el 3. Y este va a ser el 4. Cuando tengamos el código de la clase, ¿cómo vamos a hacer la suma? Cuando tengamos el código de la clase, va a ser algo como esto. Matriz 4 es igual a 2.suma y le pasamos el 3. Así, ¿verdad? Entonces, ya internamente en el método, ¿cómo van a trabajar? 2. Bueno, vamos a poner otro color, con color verde. 2 se va a convertir en dis. O sea, ya cuando entre al método, se va a convertir en dis. ¿Sí? Y luego, este 3 se va a convertir, va a ser como parámetro. Internamente, bueno, según el diagrama, se va a llamar m, dentro del método. Y dentro del método, pues va a tener algún nombre. Es el que se va a generar como una nueva matriz, un nuevo objeto de la suma de dis con m. Realmente dentro del método lo que vamos a sumar es dis más m. Acá en la aplicación se llaman 2 y 3. Bueno, y vamos a decir que le vamos a poner una s de suma, así se va a llamar ese objeto, y ese lo va a recoger la aplicación en una referencia que se llama 4. Entonces vamos a poner esta s, un poquito más para arriba, a poner por ahí. Bueno, esta S, la aplicación la va a recoger en la referencia 4. Algo así. Esto es en la aplicación, esto es dentro del método. Pero bueno, antes de eso vamos a empezar a codificar lo que es la clase. Vamos a tomar como referencia. Vamos a ponerlo por ahí. Bueno, va a ser nuestra clase, ¿sí? La vamos a tomar de base para hacer nuestro código. Así es que vamos a empezar la aplicación apenas. Se va a llamar calculadora de matrices. No había cargado el NetBeans.
Y bueno, primero, antes de la aplicación, pues lo que vamos a crear la clase, ¿verdad? Pero bueno, antes de eso hay que crear el proyecto. Miren, ahora se está tardando. Bueno, vamos a crear un proyecto. Se va a llamar PA 2024 1021. Calculadora matrices. Bien, vamos pues a agregar una clase. Esta es la aplicación, ahorita pues no podemos hacer ningún objeto, vamos a agregar la clase. Es ese. Y en el paquete vamos a agregar la clase. Dice que tengo 400 días sin usar el NetBeans 8.2. Bueno, la clase se va a llamar matriz. Y va a tener como atributo un arreglo de tipo, un arreglo bidimensional de tipo doble. Entonces va a ser private doble con doble corchete y se va a llamar datos. Dijimos que aquí no le damos la dimensión, sino hasta el constructor. Y vamos a poner igual que en la clase vector, en la clase arreglo, vamos a poner tres constructores. El de default, el que recibe las dimensiones que va a tener la matriz y el que va a recibir una matriz para que saque una copia de sus datos. Entonces, bueno, y ahí en los constructores es donde le vamos a dar dimensión al arreglo. Primer constructor. No lleva ni siquiera void, no regresa nada, un constructor, se llama igual que la clase. Y entonces vamos a decir qué datos, cuál es la matriz más pequeña que podemos tener. ¿De qué tamaño? De 2 por 2, de 1 por 1 no podemos tener. 1 por 1, ¿no? Entonces aquí le diríamos new doble. Aquí es donde le estamos dando dimensión a este arreglo. Doble de 1 por 1. Es la matriz más pequeña. Y inclusive es que, por ejemplo, en el JTable se tiene que manejar siempre como una matriz. Aunque nosotros utilicemos una sola columna porque quizás vayamos a utilizarlo para un arreglo unidimensional, pero pues viene siendo una matriz de n renglones por una columna, o puede ser una matriz de muchas columnas por un renglón. Muy bien, entonces vamos a poner el segundo constructor. El segundo constructor va a recibir como parámetros dos enteros, el número de renglones y de columnas que va a tener la matriz. Entonces recibiría uno que se llama renglones y otro que se llama columnas. Vamos a validar que renglones y columnas, no lo habíamos hecho en la clase de arreglos, que sí lo vamos a hacer. Por si aquello de que el usuario me dé un valor negativo, pues me va a meter en problemas, ¿no? O inclusive un valor cero. Entonces le vamos a decir, para yo aceptárselo, renglones y columnas tienen que ser mayor de 0. Entonces le vamos a preguntar, si renglones es mayor o igual, mayor de 0, y tiene que cumplirse los dos, y columnas es mayor de 0, entonces son valores correctos, y vamos a tomarlos para crear nuestro arreglo datos. Datos es igual, new doble, son dos dimensiones, ahí ya me adivinó, pero nomás uno, entonces este va a ser renglones. Así, renglones por columnas. En caso contrario, si me dan un valor negativo o un 0, entonces voy a crear un arreglo del mismo tamaño, del de default. De 1 por 1. Por si alguno de los dos datos que vienen en los parámetros no es correcto. Ese es el segundo constructor. El tercero va a recibir una matriz de dobles y se la va a pasar al arreglo datos. Entonces, public matriz y va a recibir un arreglo bidimensional que vamos a nombrar con la referencia M. Acuérdense que aunque los elementos del arreglo son dobles, son primitivos, el arreglo, cualquier arreglo es un objeto.
Muy bien, entonces, aquí M va a ser una matriz que va a llegar para crear el objeto. Ahorita lo vamos a hacer en un ejemplo. Pero de la misma manera que lo analizamos con el arreglo unidimensional, no es suficiente con hacer esto. ¿Qué pasaría si hacemos esto? No me va a marcar error, pero ya vimos que en realidad le estamos dando entrada al objeto para que lo modifiquen desde fuera quien quiera. Porque le estamos diciendo que la referencia que trae en el parámetro de M se la estamos pasando a datos. Entonces, datos y M es la misma matriz. Datos sería la misma matriz que se creó en la aplicación. Si le movemos algo a la matriz de la aplicación, automáticamente se lo estamos moviendo al objeto. Por eso, esto, aunque es correcto sintácticamente, pues ahí nos estamos metiendo un autogol. Nos solitos nos estamos, le estamos dando acceso al objeto a que cualquiera lo pueda mover sin los métodos get y los métodos set. Bien, entonces lo que vamos a hacer es esto. Vamos a crear el arreglo datos del mismo tamaño que el arreglo M. ¿Cómo sé el tamaño de M? Es un arreglo convencional de primitivos. ¿Cómo sabemos el tamaño de un arreglo? Con len, ¿verdad? Pero ese me da, si fuera de una sola dimensión, coincide con el tamaño del arreglo, pero si son dos dimensiones, el punto len me da solo el tamaño de la primera dimensión. Y como por convención, nuestra primera dimensión son los renglones, digamos que el punto len me va a dar el número de renglones. Entonces le diríamos doble, new, doble, y la primera dimensión la vamos a tomar de m, len. M-len me da el número de renglones de M. M es bidimensional, es una matriz. ¿Cómo obtengo el número de columnas de M? ¿Se acuerdan? Es otro corchete. M, otro corchete. Se supone que mínimo debe tener un renglón. Entonces aquí sería, bueno, M, abrimos, más que no me deja, bueno. Ahí la ayuda como que no me ayuda. Así. M0 punto len. M0 que es el renglón 0 de M. Y len es el número de elementos del renglón 0 de M. Se supone que es una matriz uniforme y todos los renglones tienen el mismo. Pero del único que estamos seguros que existe es el renglón 0. La matriz debe tener por lo menos un renglón. Ya no le puedo poner aquí, si le pongo 1, pues a lo mejor la mayoría de las veces no me va a marcar error. Pero si me mandan una matriz que tenga un solo renglón, ahí me va a lanzar una excepción. Entonces por eso le ponemos 0. Muy bien. Ahora, con eso simplemente saca no saca una copia, nada más dimensiona del mismo tamaño que M. Ahora hay que pasar los datos de M a datos. Lo vamos a hacer recorriendo los dos, son matrices, necesitamos dos ciclos. Vale. No sé en qué parte. Ahí. ¿Ahí quedó? Bien. Entonces, ahora, aquí dimensionamos, lo vamos a poner. Dimensionamos datos con el mismo tamaño que M. Pero datos en este punto tiene puros ceros. Ahora lo que vamos a hacer es copiar los valores de M a datos. Y eso lo vamos a hacer recorriendo simultáneamente todos los elementos de cada matriz con dos ciclos, porque uno para los renglones, otro para las columnas. Entonces aquí le voy a decir for int r de renglón desde 0, r menor que, lo puedo hacer con datos.len o como m.len, son del mismo tamaño. Vamos a hacerlo con datos.len, r más más. Y el segundo ciclo va a recorrer las columnas de cada renglón. Entonces sería int c igual 0, c menor que datos, puede ser datos subíndice r o datos subíndice 0, punto len, c más más. Y aquí
Cada vez que cambia la R y la C, pues está visitando una celda distinta de ambas matrices, la misma posición. Entonces ya le diríamos datos, subíndice R, C es igual a M de la misma posición. R y C. Primero creamos el arreglo datos del mismo tamaño que M y luego le pasamos los datos de M a datos. Ese es el tercer constructor. Bueno, estos constructores pues no vienen en el diagrama. Que también casi nunca pongo en el diagrama, que ustedes se lo tienen que poner. Pues los métodos get y los métodos set. Aquí no hacemos uso de la inserción de código porque el método get y el set me va a querer poner toda la matriz junta y regresar toda la matriz junta. Y esa no es la idea. La idea es que estos métodos, bueno, si eso fuera mi necesidad, pues lo haría. Pero lo vamos a manejar como el JTable. Tiene un método setValueAdd para poner un valor en el renglón columna. Y tiene un método getValueAdd para regresar un elemento del renglón columna. Entonces vamos a agregar esos métodos. Public void. Este se va a llamar setValor. Este setValor va a ser similar al método setValueAdd de JTable. Y aquí sí se va a parecer todavía más porque estamos manipulando una matriz y el JTable es una matriz. El JTable, ¿cuántos parámetros pide en este método? Pide 3. El valor que va a poner, en qué renglón y en qué columna. También nosotros. El valor es de tipo doble porque nuestros elementos del arreglo son de tipo doble. El valor, en qué renglón y en qué columna. ¿Sí? Y aquí también vamos a validar que los renglones y columnas estén dentro de las posiciones de la matriz. Estamos trabajando con la matriz datos. Bueno, entonces le vamos a decir si datos punto, bueno, más bien, si renglón, aunque tal vez nos convendría poner primero los métodos que me dicen cuántos renglones y cuántas columnas tienen para usarlos aquí. A ver, voy a poner entonces, antes que eso, un método similar al método getRowCount del JTable. Un método que me diga cuántos renglones tiene mi matriz. Entonces va a ser public, va a ser un entero el dato que va a regresar y se va a llamar get número renglones. Así se va a llamar el método, ¿sí? Insisto, estamos trabajando sobre el arreglo datos, es nuestra matriz que está encapsulada. Bueno, ¿cómo sé el número de renglones de datos? ¿Pero qué? ¿Con qué? No. Punto len. ¿Sí? El número de renglones me lo da el len porque es la primera dimensión. Y ahora vamos a poner algo para el número de columnas, similar al método getColumnCount del JTable. Y este va a ser public, un entero, se va a llamar get número de columnas. ¿Y cómo sé el número de columnas de datos? Return datos subíndice 0 punto. ¿Verdad? Sabemos que por lo menos va a tener un renglón, el 0. Muy bien, entonces ya tenemos eso. Ahora sí, es que lo voy a usar acá, miren. Pude haber usado datos len y datos 0.len, pero pues vamos a aprovechar esos métodos. Esos métodos están pensados para que lo use una aplicación.
pero también los podemos usar aquí localmente en la clase. Entonces le diríamos, si el renglón debe ser mayor o igual que 0, porque la primera posición del renglón es 0, y también debe ser el renglón menor que el número de renglones. Si tiene 8 renglones, nada más debe llegar hasta el 7, van del 0 al 7, menor que get número de renglones. Y o sea, se debe cumplir todo eso. Y que las columnas sean mayor o igual que 0. Y columnas sean menores que el número de columnas. No debe llegar hasta el número de columnas, es uno menos. Se debe cumplir todo eso para que la posición sea válida. Bueno, entonces, si eso es cierto, entonces en datos, en el renglón ren, el parámetro, el primer parámetro, y en la columna col, en esa posición vamos a poner el valor. Que son igual. Así. Y si no se cumple, no va a hacer nada. Aquí no hay problema de que no haga nada porque no tiene que regresar un resultado. Es void. Bueno, ahora vamos a poner el método similar al getValor, getValue. El método getValue, si recuerdan, solo pide dos parámetros, de qué renglón y qué columna, y me regresa el objeto, el object que está en esa posición. Nosotros vamos a regresar un doble. Entonces, aquí sería public doble, porque es el valor, es el tipo de dato del elemento de la matriz. Se va a llamar getValor. Y dijimos que va a ser similar al método getValueAdd del JT. Muy bien. Me va a pedir dos parámetros. ¿De qué renglón y columna quieres que te traiga el dato? Y la validación pues es la misma. Me deben dar una posición válida del arreglo de la matriz. Entonces voy a copiar esto acá. Si está dentro de los límites del arreglo o de la matriz, entonces sí vas a regresar. Aquí le pondremos return de datos, vas a regresar lo que está en el renglón ren y en la columna col. Porque está validado que sí existe esa posición en el arreglo. Pero aquí sí estoy obligado a regresar algo, aunque sea verdadero o falso. Tengo que regresar un valor doble. Entonces aquí le vamos a poner un else y vamos a regresar un 0. ¿Sí? Si me da una posición, por ejemplo en esta matriz que tenemos por aquí, si me dice tráeme lo que está en la posición renglón 3, columna 2, pues no existe esa posición, me va a regresar un 0. Por eso está validando aquí, ¿verdad? Muy bien, entonces ya tenemos métodos get, set, prácticamente pues los que no están aquí en el diagrama. En el diagrama generalmente yo pongo los métodos de cálculo. Y bueno, para complementar el get, el set, vamos a poner el método toString. El método toString, la idea es que muestre los valores de la matriz y pues de preferencia que se vea como una tabla, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a poner aquí. Ya habíamos hecho esto en el repaso cuando vimos cómo se manejaba una matriz, un arreglo dimensional. Public string toString. Se va a recodificar, ya existe por herencia. Ahí está el override. Y bueno, vamos a formar una cadena y la vamos a regresar. Pero en la cadena le vamos a intercalar brincos de línea y tabuladores para que la cadena resultante, a la hora de mostrarla en la consola, se vea como una tabla, ¿no? Bueno, vamos a declarar una variable que va a empezar con nada. Y tenemos, como la idea es mostrar los elementos de la matriz, hay que recorrer toda la matriz, pues con dos ciclos, ¿verdad? Sería un for r igual 0, r menor que, puede ser datos.len o puede ser get número de renglones, .len,
R más más. Y luego que recorra las columnas de ese renglón, por eso es un ciclo anidado, C igual 0, C menor que datos subíndice 0, punto len. Y se supone que lo que vamos a hacer es esto, es cad más igual, le vamos a ir agregando el elemento que está en la posición RC. Sería datos subíndice R, así. Y vamos a regresar la cadena que se formó. Bueno, aquí simplemente estamos pegando todos los valores de la que están ahí en cada elemento de la matriz, lo estamos pegando en la cadena para que se muestre. Bien, ya podemos hacer algunos objetos. Vamos a hacer este primer objeto, ¿sí? A ver, vamos a hacer ese primer objeto. Me voy a ir aquí a la aplicación. El objeto 1, lo que pasa es que miren, el objeto 1 lo voy a hacer con el constructor por default. Matriz 1, este no aparece aquí en las notas, es igual a new matriz. ¿Sí? ¿Cuántos elementos tiene dentro la matriz datos del objeto 1? Estamos usando el constructor por default. Aquí está el constructor por default. ¿Cuántos elementos va a tener? 1. ¿Sí? Bueno, ahora voy a crear la matriz 2. ¿Qué tamaño tiene la matriz 2? 1. Esta matriz, ¿de qué tamaño es? ¿Cuántos renglones? ¿No se ve el tamaño de esta matriz? 3 por 4. Entonces, 3, no 4, 3, ¿verdad? 3 es el número de renglones, 4 es... Bueno, ahorita yo le puedo dar salida al 1 y al 2. A ver, entonces... al 1. Y luego le voy a dar salida al 2. Ya tenemos dos objetos. ¿Cómo se verán? Bastante mal, ¿no? Ahí está. Este es el objeto 1. Es la salida del objeto 1. Y esta es la salida del objeto 2. No es como esperábamos, ¿verdad? Pero ¿cuántos ceros son estos? 1, 2, 3. Aquí se confunde uno mucho porque pues la idea es que se viera algo como esto. Bueno, ahorita con ceros porque apenas creamos el objeto y no le hemos pasado ninguna información. Pero por lo menos que se vean los ceros, ¿no? A ver, entonces, es más, vamos a alimentar el objeto con estos datos. Al objeto 2. Antes de que muestre, le vamos a decir 2 punto. Y voy a alimentar así en este orden. El 2, set valor. El 7, ¿en qué renglón y columna está? Voy a alimentar estos datos, ¿eh? El 7, ¿en qué columna y renglón está? Jóvenes, 0, 0. Bueno, entonces voy ¿cuántos elementos tiene esta matriz? 12, ¿verdad? Entonces voy a poner esto. Bueno, el renglón 0 son 4. Entonces aquí el renglón no cambia, lo que cambia es la columna, la 1, la 2 y la 3. ¿Qué valores están ahí? Este es renglón 0, columna 0, 1, 2, 3. Entonces sería el 7, el 2, menos 1 y 0, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora vamos a alimentar el segundo renglón. ¿Cómo sería el segundo renglón? Bueno, aquí cambiaría, ¿verdad? Es 1, 1, es el segundo renglón, pero pues es el número 1. Las columnas quedan igual. ¿Y qué valores son aquí? ¿Cuáles valores son? 2. Estoy en el renglón
es 3, 9, 12 y 6. ¿Sí, verdad? Ese es el renglón 1, este es el renglón 2. Y estas son sus columnas. ¿Por qué? Porque el método set valor me pide valor, renglón y columna. Bueno, vamos a alimentar el renglón 3. Ahora el renglón ya no va a ser el 0 ni el 1, va a ser el 2, que es el tercero. 2, 2 y 2. Las columnas no van a cambiar. ¿Qué valores son aquí? 5, 8, 4 y 3. Okay, gracias. Y luego lo está mostrando. Vamos a ver cómo lo muestra. Ya no son ceros, ¿verdad? Porque ya alimentamos al objeto a través del método setValor. Pero pues no se ve como esto, ¿verdad? ¿Qué hace falta para que se vea como eso? Hay que modificar el método toString. A ponerle espacios, por ejemplo. Vamos a ponerle espacios. Le ponemos espacios entre cada valor. Entonces aquí le voy a poner en lugar de un espacio le voy a poner un tabulador. Son como cuatro caracteres, ¿no? Un tabulador. Vamos a ver ahí qué tanto mejoró. Por lo menos ya no se ven, tan pegados, ¿verdad? Aquí está el 7, el 2, el -1. Pero nos hace falta otro detalle. Un salto de línea cada vez que un renglón, y el renglón está controlado por el primer ciclo. Cada vez que se acabe el primer ciclo, vamos a poner un brinco de línea. Entonces aquí, este ciclo nada más veía una instrucción, por eso no le habíamos puesto llave. Este ciclo solo ve este ciclo. Pero ahora va a haber dos instrucciones, el ciclo de las columnas y luego cuando termine, un brinco de línea. Entonces ya van a ser dos instrucciones. Y necesitamos un bloque. Y aquí le diríamos que CAD le vamos a agregar un brinco de línea. ¿Así? Muy bien, entonces ahora vamos a probar. Y ahí está nuestra matriz 7, 2, menos 1, 0, 3, 9, 12, 6 y 5, 8, 4, 3. El primer constructor pues me generó una matriz de 1 por 1. Esta es la matriz 2. Bueno, vamos a crear ahora la matriz 3, pero utilizando el tercer constructor. Entonces la idea sería esta, miren, voy para acá. La idea es que el 2, bueno, voy a tomarlo voy a crear una matriz en la aplicación. Esto es en la aplicación. Y esta matriz, voy a ponerla aquí. Esta matriz se va a llamar, no sé, valores. Así le voy a llamar a la matriz, ¿sí? Valores. Muy bien. Entonces, la idea es que con este valores vamos a crear el objeto 3. El objeto 3 va a sacar una copia de este valores y lo va a poner en datos. Entonces voy a poner aquí una flecha. La idea es que de esta la vamos a copiar aquí a datos. Vamos a crear esta de valores. Vamos a crear este arreglo en la aplicación. Es una matriz. Entonces aquí le diríamos doble, y así, doble corchete, doble juego de corchete, y se va a llamar valores. Y es igual, y aquí le vamos a poner los datos. Pero como de dos dimensiones, cuando ponemos así valores seguidos es porque es una sola dimensión. Pero aquí son 3 renglones. Cada renglón va a tener su propio juego de llaves. Entonces sería así. El primer renglón es un 5, un 4, 8 y el 1. El segundo renglón lo voy a poner aquí abajo.
Bueno, el segundo renglón va a ser un menos 2, 7, 6 y 8. Y 8, ¿sí? Y el tercer renglón, bueno, aquí me faltó una coma. Aquí otra coma. Y el tercer renglón va a ser 0, 9, 1 y 2. Y ahí se cerraría la matriz. Estamos creando esta matriz valores. Le podremos haber dicho valores 0, 0 igual 5, valores 0, 1 igual 4. Pero también de esta manera, pues lo podemos hacer cuando conocemos ya los datos que va a tener en este caso la matriz. Y ahora vamos a utilizar el tercer constructor. Le vamos a pasar este arreglo valores. El constructor lo va a tomar. Aquí está el tercer constructor. Pero lo va a tomar como M. Y de M va a sacar el tamaño de datos y luego le va a pasar la información de la M a datos, que en realidad va a ser de valores a datos. Muy bien, entonces le diríamos la matriz 3 es igual a new matriz y le vamos a enviar el arreglo valores. El compilador pues escoge el constructor dependiendo del parámetro que le enviamos. Aquí en este caso, pues va a usar el primer constructor, ¿verdad? El de default. Aquí va a usar el constructor parametrizado. Y acá va a usar el constructor, constructor que recibe un arreglo bidimensional. ¿Sí? Y pues vamos a darle salida al 3. Nos debe dar esta misma información. Aquí el arreglo valores y el arreglo datos que está dentro de 3 ya no son el mismo. Si hubiéramos hecho una asignación datos es igual a M, sería el mismo arreglo. Lo que le hiciera acá en valores repercutía en el objeto 3. Pero aquí sacamos una copia. Aquí está el 3, viene siendo este objeto. El 3. Muy bien. Vamos a hacer la suma. La suma en la suma, bueno, aquí tenemos el diagrama. Vamos a agregar aquí la suma de dos matrices. Ahora sí, pues son los métodos que vienen ahí en el diagrama. La suma de dos matrices pues va a implicar tres matrices, los que se suman y el resultado. Eso ya lo hemos escrito. Este método involucra tres objetos de la clase matriz. Y vamos a enumerar esos objetos. El primero es el que manda a llamar el método. El segundo, bueno, que sabemos que es this. En este caso es 1, no, el 2 mandó llamar al método, 2 se convierte en this. Y luego, el segundo, ¿cuál es? El que llega como parámetro. Que en nuestro caso se va a llamar m. Y el tercero es el que resulta de sumar this más m. Y le vamos a llamar s de suma. Es un objeto nuevo. Muy bien, entonces sería public. Va a regresar como resultado una matriz. Se va a llamar suma en nuestro método y va a recibir como parámetro otra matriz.
Y ¿qué debemos validar para que dos matrices se puedan sumar? Ya lo habíamos dicho. ¿Qué deben ser? Renglones y columnas deben ser del mismo tamaño, ¿verdad? Entonces aquí vamos a preguntar si hay que checar los renglones y columnas de dis y m. Si get renglones, número de renglones, es diferente a m punto get número de renglones, o aquí lo que estoy preguntando, bueno, o las columnas son diferentes de m.get número de columnas. Si eso es cierto, es porque no se pueden sumar. Porque estoy preguntando si son diferentes los renglones o son diferentes las columnas, no se puede sumar. Y entonces, pero tenemos que regresar algo, aunque sea algo nulo. Vamos a regresar un valor nulo. ¿Sí? Y ya. Si eso es falso, quiere decir que sí se pueden sumar. Porque ninguna de los dos fue diferente. Muy bien, pues entonces, ahora lo que tenemos que hacer es crear la matriz resultante, que es ese, es del mismo tamaño. Entonces le diríamos, matriz S de suma es igual a una nueva matriz, es un nuevo objeto, del mismo tamaño que dis o del mismo tamaño que m. Lo voy a hacer a través de m.get número de renglones, coma, m.get número de columnas. Puede ser a través de m o a través de dis también. Puede ser a través de dis. Porque son del mismo tamaño, si no, no estaríamos en esta parte. Bueno, aquí me fui un poco más rápido porque esto ya lo vimos con el punto, ya lo vimos con el arreglo. Lo estamos aplicando a la matriz. A ver, si yo tengo que regresar, pues el resultado que es ese, returnes. Si ahorita lo regreso, ¿cómo vamos a mostrar, a hacer la suma y a mostrarla, ¿sí? A ver aquí, le voy a decir, matriz 4 va a ser la suma de 2 con 3. ¿Sí? Y vamos a darle salida a la matriz 4. A ver, ahorita sí sin ejecutarlo, ¿qué creen que me va a salir? La matriz 4. Ya la suma de los dos. La idea es que me salga la suma de 2 y 3. Como acá, ¿verdad? Que me salga la suma de 2 y 3 y que me salga así. Pero ahorita el método simplemente ha creado el objeto en donde va a ir la suma, pero no ha hecho la suma. Entonces me va a regresar puros ceros. Aquí están puros ceros. Ahorita la matriz 4 trae puros ceros porque aquí nos falta hacer la suma. Ya, en sí, tomar los valores y sumarlos. Bueno, entonces, eso lo hacemos recorriendo dos ciclos, ¿verdad? Le vamos a decir, for R de renglón que empieza en 0, R menor que get, puede ser, lo vamos a hacer a través de S punto get número de renglones R más. Vamos a recorrer simultáneamente las tres matrices, la dis, m y s. Lo podemos hacer a través de cualquiera de ellas porque son del mismo tamaño. Bueno, y luego vamos ahora a recorrer las columnas in c igual 0, c menor que s punto get número de columnas c más. Y lo que vamos a hacer estos dos ciclos van a recorrer cada celda de las tres matrices, porque coinciden sus posiciones. Entonces, la idea es tomar lo que está en dis, sumárselo a lo que está en esa posición de m, y la suma ponerla en el valor de s. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es s punto
set valor, porque vamos a poner un valor, en la columna R y está bien eso, pero ¿qué vamos a poner en el valor? La suma de lo que está en esa posición de dis y lo que está en esa posición de m. Sería get valor, estamos aquí refiriéndonos a dis, más m punto get valor. Se repiten 3 veces RC porque son 3 matrices. Esta RC es de dis, esta RC es de m y esta RC es de s. Y aquí ya estamos haciendo la suma de las matrices. Ya cuando me vaya a la aplicación, pues ya se debe reflejar. A ver, ahí está la suma. Coincide con esta que tenemos acá. Ahí está 12, 6, 7, 1. Ahí está la suma, ¿sí? Entonces, pues ya tenemos la suma. Y pues hasta ahí le vamos a dejar. ¿Sí? Ah, muy bien.